Buenos días, bienvenidos a la mesa de teatro. Vamos a iniciar con el profesor José Saez Ayub Hernández de la Universidad de Guadalajara, quien nos presenta la ponencia La tradición clásica en Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes. Muchas gracias, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, a pesar de que yo estudié la maestría en Estudios de Literatura Mexicana en la Universidad de Guadalajara, estudié la licenciatura aquí en la UNAM, en Letras Clásicas, y es un gran gusto estar aquí, es para mí un gran honor volver y que me den este foro para hablar ahora de los clásicos, pero desde Alfonso Reyes. Bien, para los antiguos romanos la palabra trado significaba yo doy, yo entrego, pasar la copa de unos a otros incluso. De ahí que también tenga el sentido de transmitir, de ahí que tradición sea lo que nos es entregado y lo que de una u otra forma seguimos entregando, transmitiendo. A pesar de esta época de prisa, de precipitación indecente y agotadora que, como dijo Nietzsche, quiere haber acabado con todo inmediatamente, hay un hecho que ningún estudioso debe eludir ni obviar. La influencia de las literaturas griega y latina ha moldeado por tradición, por transmisión, las literaturas de todos los países a donde ha llegado la cultura occidental. Entiendo por tradición literaria al fenómeno por el cual los más grandes autores de todos los tiempos tornaron su mirada al pasado para tomar de sus precursores lo que, a pesar de los siglos, de los milenios de distancia, les seguía significando algo. Ese fenómeno se consuma, naturalmente, cuando el autor transmite ese algo a sus lectores por medio de una obra literaria en una forma renovada. Por este fenómeno, mediante el que cada escritor crea a sus precursores, dijo Borges, los antiguos se vuelven modernos. Gracias a esta formidable asimilatio, autores como Dante, Shakespeare, Goethe, Joyce, Borges o Alfonso Reyes, entre muchos otros, alcanzaron su máxima originalidad. Pienso que no se ha estimado lo suficiente la importancia que supone para la tradición de la literatura clásica y para la de las letras mexicanas la aparición hace casi una centuria del poema dramático Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes. Este trabajo intenta reflexionar sobre la forma en que Alfonso Reyes, representante sumo de la literatura mexicana de la primera mitad del siglo XX, asimiló esta tradición y la plasmó en una de sus piezas más emblemáticas, el drama en verso o poema dramático, como el mismo Reyes lo llamó, Ifigenia Cruel. Mi trabajo pregunta, además, ¿por qué la crítica de nuestra lengua ha ignorado al Reyes poeta, como escribió Octavio Paz? No solo leyó Alfonso Reyes a los clásicos, no solo los entendió, se los apropió y los asimiló. Alfonso Reyes creyó en los clásicos como un modelo a seguir, además de literario, político. Político en el sentido primigenio de la palabra, en relación con la polis, con la ciudad, con la nación. Creyó en la comprensión de los clásicos como un antídoto contra la ignorancia y la violencia de las luchas fratricidas que asolaron a su país. En su admiración por los clásicos, vislumbró la posibilidad de una humanidad mejor. Con Vasconcelos soñó que si todos pudieran ver lo que ellos veían en los clásicos, su país podría ser un país mejor.
En 1909, Alfonso Reyes funda, junto con Pedro Enrique Sureña, Julio Torri, Antonio Caso y José Vasconcelos, el Ateneo de la Juventud, una asociación civil que buscó trabajar por la cultura y el arte de México a través de conferencias que pretendían someter a discusión pública el estado de la educación en México y, en último término, mejorarla. Sin embargo, habiendo muerto su padre el 9 de febrero de 1913, durante el famoso cuartelazo que dio origen a la Decena Trágica, Alfonso Reyes se gradúa como abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, huye con su familia a Europa el mismo año y se instala en España de 1914 a 1924. Escribió su Ifigenia Cruel en Madrid entre agosto y septiembre de 1923 y la publicó al año siguiente en la misma ciudad. A partir de 1924, Alfonso Reyes vivió en París, Buenos Aires y Río de Janeiro, hasta 1939, año en que volvió a México. Ifigenia Cruel no se publicaría en México hasta el año de 1945, aunque ya en 1934 hubiera sido representada bajo la dirección de Celestino Gorostiza en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. Ifigenia Cruel es una tragedia, o un poema dramático, como la llamó Alfonso Reyes. De acuerdo con la definición de tragedia de Aristóteles, la Ifigenia de Reyes cumple en sentido estricto con las características de la poética. Imita la historia de Ifigenia en el país de los tauros, de estirpe divina, la de los tantálidas, completa de una extensión menor a la de la mayoría de las tragedias clásicas, pero parecida a la de algunas de Esquilo, 886 versos, con personajes que actúan, Ifigenia, Orestes, Pílades, Toas y el coro, y cuya representación busca que los espectadores sientan compasión y temor para, finalmente, purgar dichas afecciones. Catarsis. Ifigenia Cruel tiene también lo que Aristóteles nombra lenguaje sazonado. Ritmo, armonía y canto, con versos de métrica irregular que van de las 7 a las 13 sílabas generalmente y con predominio del endecasílabo. Salvo en contados pasajes de la obra, no hay rima, y lo que en teatro más moderno se llama actos, Alfonso Reyes los llama tiempos, 5 tiempos. Muchos fueron los autores grecolatinos que contaron el mito de Ifigenia y de su familia. No obstante, en términos de tradición literaria, el más relevante de los clásicos ha sido Eurípides, cuya Ifigenia entre los tauros fue adaptada por Goethe a finales del siglo XVIII y por Alfonso Reyes a principios del XX. El mismo Eurípides, en su Ifigenia en Aulide, había contado la historia que precede en última instancia el episodio mítico de su tragedia Ifigenia entre los tauros y en primera a la historia de la Ilíada de Homero. El propio Reyes la sintetiza, cito: Ifigenia era hija de Agamenón, rey de Argos y esposo de Clitemnestra. Por su sangre corría, pues, la maldición recaída sobre el viejo Tántalo. Agamenón, o bien su hermano Menelao, agravió a Artemis, jactándose de ser mejor cazador que ella o dando muerte a una corza sacra de la diosa. Según Eurípides, Agamenón ofreció a ésta, en desquite, el mejor fruto que diera el año, el cual resultó ser Ifigenia, a quien Artemis reclamaba como víctima prometida. Al final de Ifigenia en Aulide, cuando Agamenón está a punto de sacrificar a su propia hija para poder finalmente zarpar a Troya, Artemis se compadece de Ifigenia y la salva. Coloca el cuerpo de una sierva moribunda en el lugar donde yacía la princesa. Entretanto, ocurren muchas otras acciones que resumo a grandes rasgos.
Agamenón conquista Troya, regresa a su palacio en Micenas y se encuentra con que su esposa, Clitemnestra, lo ha sustituido por Egisto. Entre ambos, Clitemnestra y Egisto asesinan a Agamenón. En respuesta, Electra y Orestes, hermanos de Ifigenia, traman el asesinato de su madre, que finalmente tiene lugar a manos de Orestes. Este, como castigo del matricidio cometido, sufre de la persecución de las Eríneas. Para librarse de ellas, Apolo, a través del oráculo de Delfos, le recomienda que sustraiga la estatua de Ártemis que se encuentra en el país de los Tauros. Ifigenia, todo este tiempo, ha sido dada por muerta. La Ifigenia entre los Tauros de Eurípides es, pues, la continuación de la historia de Ifigenia. En ella se desarrolla la acción mediante la que los hermanos Ifigenia y Orestes finalmente se encuentran después de su larga separación. Ifigenia, que tiene a su cargo la bárbara liturgia de matar a todo extranjero que arribe al país de los Tauros, se ve en la obligación de matar a su propio hermano y a su primo Pílades, que acompaña a Orestes. Al final, los tres griegos logran escapar del país de los Tauros y de su rey, Toante, en parte gracias a la capacidad persuasiva de Ifigenia, en parte por la intervención de Atenea ex machina. Por su parte, la Ifigenia de Goethe, que recupera el mismo episodio del mito, tratará de forma sumamente distinta el final de la historia. Para Goethe resultaba innoble una heroína que saliera avante gracias al recurso de la mentira. Aunque Pílades trata de convencerla de que engaña al rey de los Tauros, ella se opone terminantemente a mentir a Toante, a quien ve como a un segundo padre. Finalmente, la compasión, el amor y la honestidad de Ifigenia logran persuadir al rey de que los deje marchar de regreso a Grecia e incluso de que les dé su bendición a la hora de partir. La redención en la Ifigenia de Goethe se opera sin sangre ni engaños. Para el poeta alemán, dilemas tan graves como los que se plantean en su obra pueden resolverse favorablemente mediante la razón y el honesto diálogo. Además, los dioses de Goethe no precisan del sacrificio, ni del engaño, ni de atormentar a Orestes el matricida, que ya suficiente tiene con su propio tormento interior. A diferencia de las de Eurípides y Goethe, la Ifigenia de Reyes, cito, él mismo habla de ella. Reclama su herencia de recuerdos humanos y tiene miedo de sentirse huérfana de pasado y distinta de las demás criaturas. Pero cuando más tarde vuelve a ella la memoria y se percata de que pertenece a una raza ensangrentada y perseguida por la maldición de los dioses, entonces siente asco de sí misma. Y finalmente, ante la alternativa de reincorporarse en la tradición de su casa, en la vendetta de Micenas, o de seguir viviendo entre bárbaros una vida de carnicera y destazadora de víctimas sagradas, prefiere este último extremo, por abominable y duro que parezca, único medio cierto y práctico de eludir y romper las cadenas que la sujetan de la fatalidad de su raza. Termina la cita. Ella, superior a la vendetta de Micenas, aprovecha la hora en que los destinos vacilan y, escogiendo la emancipación, se niega a volver a la patria. Ha anulado la maldición. Vive en sus entrañas el germen de una raza ya superada. No digo un secreto.
Alfonso Reyes escribía en clave: la Ifigenia que prefiere su libertad a un regreso a Grecia es el mismo Alfonso Reyes, que abandona el conflicto fratricida de México y con ello la maldición de su raza en pos de la propia libertad. Un célebre filósofo de nuestro tiempo, Byung-Chul Han, ha recuperado el sentido etimológico de la palabra respeto. Respeto significa, literalmente, mirar hacia atrás. Es un mirar de nuevo. En el contacto respetuoso con los otros, nos guardamos del mirar curioso. El respeto presupone una mirada distanciada, un pathos de la distancia. Respeto. No es posible respetar sin comprender, mirando hacia atrás, la tradición que va de Eurípides a Reyes. No es posible comprender sin llamarle a Ifigenia, Alfonso Reyes, el príncipe desterrado. Para ser respetuoso con la obra de Reyes es preciso mirar atrás, con paciencia de cirujano que desentraña, con lentitud de monje que descifra. Cito otra vez a Alfonso Reyes. ¿Y qué otra cosa han hecho los trágicos de todos los tiempos, sino volver a contar a su modo una historia conocida en lo general? Lamento tener que referir una triste anécdota. Cierto amigo, no ayuno de letras, me dijo cuando leyó la Ifigenia: muy bien, pero es lástima que el tema sea ajeno. En primer lugar, le contesté, lo mismo pudo usted decir a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides, a Goethe, a Racine, etc. Además, el tema, con mi interpretación, ya es mío. Y en fin, llámele a Ifigenia, Juana González, y ya estará satisfecho su engañoso anhelo de originalidad. Fin de la cita. Sin embargo, quisiera recapitular. Esto es solo una parte, la primera, del proceso de tradición literaria del que hablaba al principio. Ir y mirar detenidamente la copa que ha pasado de Esquilo a Eurípides y de ellos a Goethe y a Alfonso Reyes. Por desgracia, la segunda parte del proceso, la de transmitir la tradición, valga la redundancia, hacia adelante, no se ha cumplido en el caso de la Ifigenia cruel de Alfonso Reyes, en el panorama de la literatura mexicana que lo ha sucedido. Desde Carlos Monsiváis a Hugo Iriarte, Adolfo Castañón, muchos han sido los críticos que han tratado de explicar el fenómeno de por qué no se lee a Alfonso Reyes, sin respuestas satisfactorias. Incluso Octavio Paz trató, en repetidas ocasiones, de reivindicarlo como uno de los poetas más brillantes en lengua española del siglo XX. Cito: fue un verdadero poeta y le debemos algunos poemas de verdad excepcionales. Entre ellos un gran texto en la tradición de Mallarmé y Valéry, Ifigenia cruel. La crítica de nuestra lengua ha ignorado al Reyes poeta, al poeta en verso y al poeta en prosa. Gran pecado, miopía imperdonable. Entre los poetas de su generación no fue inferior ni a López Velarde ni a Gabriela Mistral. Fin de la cita. Una de las respuestas a la pregunta de por qué no se lee a Alfonso Reyes y en particular Ifigenia cruel está en las palabras de Paz: por miopía o por ceguera. O también porque no es fácil.
Su poema, como el mismo Reyes escribió, es casi una íntima confesión, aunque revestida en símbolos helénicos, para poder ser más sincera, siendo todavía pudorosa. No obstante la ignorancia de los críticos de nuestra lengua a su obra, dichos símbolos helénicos a los que se refiere Reyes poco a poco han ido descifrándose gracias a la acuciosa tarea de profesores como el doctor Francisco Barrenechea y el doctor García Pérez, especialistas en filología clásica por esta insigne universidad. Esta tarea, la de recuperar a Reyes, es evidente que no está en quienes estudian la literatura mexicana, porque finalmente, a pesar, por ejemplo, de este libro de Anthony Stanton, del Colegio de México, que se ha dedicado al estudio de la poética de Reyes y de Paz, incluso él no se anima a hacer un análisis profundo de los símbolos en Ifigenia Cruel. Dice que quizá una de las razones por las que no se le lee es porque no perteneció a ninguna tradición literaria mexicana. Sin embargo, si uno se pone a leer con detenimiento, con paciencia, de orfebre, como decía Nietzsche, que debe hacer el filólogo, uno descubre que está plagada de símbolos. No es como la Ifigenia de Goethe, que por sí misma se explica. Uno casi no tiene que leer nada más que la propia obra para entenderla. En la de Reyes, en cambio, el proceso es distinto. Creo que sí cumple en ese sentido con la tradición moderna en México de apelar a símbolos, y como dice Paz, como Mallarmé y como Valéry. En fin, creo que está en nosotros, en los filólogos clásicos, esa tarea, no solo en Reyes, sino en muchos otros. Creo que nosotros, por lo que he visto ahora que estudié una maestría en estudios de literatura mexicana, creo que los filólogos clásicos tenemos esa tarea y esas herramientas. Creo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad. No me extiendo más con ejemplos porque no tenemos más tiempo, pero muchas gracias. Agradecemos al profesor José Saed Ayub y continuamos con la ponencia de la profesora Claudia Adriana Ramos Aguilar, titulada La elaboración del mito trágico, Edipo tirano de Sófocles. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este 5º Congreso de Estudios Clásicos en México, sobre todo ahora que se cuestiona la utilidad práctica de atender los sucesos del mundo antiguo, y el que estemos aquí reunidos y que muchos de ustedes hayan viajado largas distancias para compartir sus reflexiones es un motivo de alegría y una buena respuesta a las dudas que sobre la pertinencia de este tipo de estudios se ciernen constantemente y en todo lugar. Bien, en el intento de saber por qué muchas de las versiones que pueden desprenderse de un mito, de todas estas que pueden desprenderse, se va a privilegiar una que se va a tornar canónica, y de cuestionar si al hombre de nuestros días aún le resulta o no prescindible adentrarse en el estudio del mito. Esta participación se va a ocupar de la elaboración del mito trágico, y en el caso es muy específico de Edipo tirano de Sófocles. Cuando el poeta canta que Odiseo bajó al Hades en busca de las profecías de Tiresias y vio a la madre de Edipo, la hermosa Epicasta, quien en su ignorancia cometió un error inefable al casarse con su hijo, al lector actual, ya conocedor de Sófocles, le será muy sencillo identificar el nombre de Epicasta con el de Yocasta, ya que así es recordada por la tradición la madre de Edipo.
Mientras sigue leyendo, quizá piense que las terribles penas, algia pasjon, con las que el poeta describe el sufrimiento de Edipo por matar a su padre, sin reparar en que muy posiblemente, más allá del nombre, el héroe recordado en el canto épico no sea precisamente el mismo que el que se va a cantar en la tragedia. En ambos casos, la presencia de las erinias, que son las vengadoras de los delitos de sangre, de entre familia, pues, afectan de manera muy distintas al mismo héroe. Insisto en que no sabemos si se puede llamar el mismo héroe a este Edipo y vamos a ver por qué. Homero dice que Edipo, en el canto 11, dice que Edipo sigue reinando en Tebas y murió con honores. Esto lo dice en la Ilíada. Nunca se menciona la ceguera ni la imposición de algún tipo de castigo por la gravedad de los errores cometidos, salvo el padecimiento de esas terribles penas. La versión de Sófocles, en cambio, enfatiza el remordimiento del héroe. Edipo se automutila con los broches de Yocasta, quien coincide con la epicasta de Homero en su forma de morir, colgada del techo en su alcoba. No así la muerte que propone a su Yocasta el poeta Eurípides. Él prefirió, esta Yocasta de Eurípides prefirió la espada con la que sus dos hijos se dieron muerte y decidió enterrarla en su garganta. Esta en la versión de las Fenicias, versos 1455 y siguientes. Nicole Oro, en su libro Maneras trágicas de matar a una mujer, llega a la conclusión de que la muerte por horca es rechazada incluso por los condenados, porque es un tipo de muerte muy deshonrosa. Por su parte, Carmen Morenilla, en un artículo titulado Morir por espada, Helena, de los versos 298-302, hace una distinción muy precisa entre el suicidio de la Yocasta de Sófocles, que no puede soportar el horror de las uniones que tuvo con Edipo, y expía, esta culpa en el tálamo, que es ahí donde decide poner fin a su existencia de la manera más deshonrosa, que es precisamente por ahorcándose, ¿no? En el caso de Eurípides, nos dice Carmen Morenilla, no se siente, por el tipo de muerte que decidió tener, no se siente horrorizada ni avergonzada, al contrario, su muerte habla de un profundo dolor por contemplar la desaparición de su descendencia. Sus dos hijos varones acaban de morir y esto va a impedir una trascendencia en el oikos. En este caso, en las Fenicias de Eurípides, Edipo se exilia, pero no voluntariamente. Es Creonte quien lo deja ir y aparece más que como un héroe que desea expiar una culpa, aparece como un héroe débil que no puede defender su reino. Por otra parte, en esta muerte de Yocasta por la espada hay un derramamiento de sangre, lo que exige una expiación, convirtiendo a la madre de Edipo a esta muerte en un sacrificio, y en este sentido es un modo de morir mucho más digno que el que se dio con Homero y después con Sófocles. De acuerdo con Aristóteles, en su Poética, él nos dice que a través de la compasión y del terror es que se va a provocar una catarsis y que esta catarsis es el fin último de la tragedia. También nos dice Aristóteles que el mito es el principio y como el alma de la tragedia. Entonces, esta catarsis se va a dar por medio de la concatenación de sucesos que van a llevar al espectador a identificarse con el héroe
y en este sentido irá siguiendo será dosificando el horror, por decirlo de algún modo, del que los poetas trágicos van a tomar de lo que Jean-Pierre Vernot llamó la imaginación legendaria, es decir, todos estos mitos que estaban pues en la tradición oral y los poetas fueron tomando. Tomando de estos mitos las partes que pudieran causar horror y del que el espectador también se pudiera compadecer. Un fragmento de Antífanes nos dice que en la tragedia, que en la contemplación de la tragedia, el público conocía perfectamente estos mitos, que solo esperaban ver y hacer como la memoria de qué es lo que va a mover el poeta, qué es lo que va a cambiar de esto, y ahí es donde se va a producir la distinta forma de catarsis de cada uno de los poetas. En este sentido, es casi imposible dar con el momento exacto en el que un mito es modificado. O sea, ¿en qué momento se decidió que Edipo quedara ciego? ¿En qué momento se decidió si en Homero no aparece, ¿no? Realmente los fragmentos, el carácter fragmentario de las pocas fuentes que han sobrevivido, por ejemplo el Edipodia, que sería de los primeros que se encarga de este ciclo tebano, de los 6.600 versos se conservan 2 fragmentos. Entonces, y así con la mayoría, la Tebae de los epígonos. Entonces es muy difícil, incluso para la elaboración del mito trágico, porque hay tragedias completas que han desaparecido, como sería el caso de la trilogía de Esquilo, que hubiera sido esclarecedora en ese lance. Nosotros nos vamos a ocupar en esta intervención de los 2 aspectos que no se encuentran en la Odisea, que son la ceguera y el exilio, porque es muy probable que estos 2 elementos sean los que forjaron en la obra de Sófocles la versión canónica. Como veremos, tampoco en Eurípides hay un exilio planteado como tal, como es toda una expiación en el caso de Edipo en Colono, y tampoco la ceguera es voluntaria, por decirlo de algún modo, ¿no? El Edipo de Eurípides se ve forzado a quedar ciego. La primera mención que tenemos de este héroe es en la Ilíada, en el canto 23, en el verso 679, los versos 679-680, donde se dice que un guerrero llegó a Tebas para asistir a los funerales de Edipo, y se usa un verbo, se usa el deupotos, del verbo deupeo, que como señala Bernabé Pajares en su introducción a la Edipodia, en los fragmentos de la épica griega, se puede traducir este verbo como cayó, sea que cayó en batalla, sea que cayó a un precipicio. Dado el significado del nombre parlante de Edipo, que es el de los pies hinchados, la posibilidad de caer por accidente en algún despeñadero resulta factible. Por otro lado, si se atiende su historia familiar, también un caer atormentado por remordimientos puede deducirse de su circunstancia. Sin embargo, como los funerales se hacen con honra y en la Edipodia se habla de unas segundas nupcias, también puede ser que sea un héroe que cayó en batalla, sobre todo tomando en cuenta otro fragmento muy breve de una poetisa de Beocia llamada Corinda, que dice que Edipo venció a la esfinge y también a la zorra de Teumeo.
Era un héroe en este sentido que luchaba con violencia, era como Teseo, como Heracles. No se concebía todavía este héroe intelectual que Sófocles plantea. Luchaba con la esfinge como un monstruo mitológico, no venciéndolo por, digamos, por los enigmas, sino cuerpo a cuerpo. Jean-Pierre Vernot hace una alusión al bastón como vestigio de esta ira de Edipo. Con este bastón mató a su padre, con este bastón partió al exilio, es decir, aunque estuviera con los pies hinchados, todavía tenía la posibilidad de ser un héroe de este tipo. Ahora bien, la segunda pista, digamos, que se encuentra sobre la ceguera de Edipo y el exilio se encuentra en un escolio a las Fenicias de Eurípides, en 1760, de un mitógrafo llamado Pisandro, que dice, bueno, él ya menciona, así como de memoria, no se puede decir que esté citando, ¿no? Conoce posiblemente la Edipodia de algún resumen y habla ya de la ceguera, pero antepone un dicen que da cuenta de que no lo dice la Edipodia, no lo sabe él de la fuente que está citando. Quiere decir que ya está una posibilidad de que ese elemento haya estado mucho más reciente que la Edipodia y la Odisea. Ahora, el momento contemporáneo de estos dos poemas hace suponer que tampoco en la Edipodia Edipo quedó ciego ni partió al exilio, como sucede con Homero, que sí nos queda claro, ¿no? Que siguió reinando en Tebas y tal. Con Esquilo, en los 7 contra Tebas, que es la única obra completa que se conserva de esta trilogía, que hace alusión al ciclo tebano, en los versos 785, 786, el coro hace alusión a una automutilación con mano parricida. Bueno, si fue la mano parricida y si es automutilación, tendremos que suponer que fue él voluntariamente, como en el caso de Sófocles, quien se sacó los ojos. Después no hay más mención hasta llegar a Sófocles, donde en acción se sabe por el mensajero, se puede ver que Edipo toma los broches de Yocasta después de enterarse del incesto, se mutila y él decide exiliarse porque se considera un miasma para la ciudad, algo perjudicial, y él decide partir. En este sentido podemos hacer un paralelismo entre la muerte de Edipo, planteada en los poemas épicos, donde muere con honores, contra la muerte de Edipo en la tragedia, que lo hace más que con honores, y gracias en una divinización, gracias al largo exilio y a la expiación, este héroe se convierte en un protector de la ciudad de Atenas. Es decir, pasa de un verso en un poema larguísimo a una tumba consagrada en algún lugar cercano a la ciudad principal. Ahora bien, ¿cuál sería? Y bueno, como ya vimos en el caso de Eurípides, Edipo, según lo menciona un fragmento de la obra de Edipo, de Eurípides, que tampoco se conserva, solo fragmentos, fueron los 2 esclavos de Layo
cuando se enteraron que Edipo era el parricida, quienes le quitaron los ojos. Pero Edipo lo dice en un verso de las Fenicias, que él no está loco como para atentar contra sus propios ojos. Y tampoco parte al exilio, él se queda encerrado en su palacio y digamos ahí vive sin poder, pero nunca se va. Entonces, con todos estos elementos, ¿qué es? ¿Por qué podría ser la versión canónica la de Sófocles? Quien recuerda a Eurípides en la actualidad lo recuerda así ciego y en el exilio. Si se parte, volviendo a Aristóteles, de que el fin último de la tragedia es provocar esa catarsis y de que en el Edipo de Sófocles el personaje, el héroe, asume las consecuencias de sus actos, tiene un proceso de anagnórisis y de conciencia total y él se convierte en fármacos que decide irse para purificar y se convierte también en fármacon porque va a curar a la ciudad con su ausencia. Se puede ver que en ese ámbito de la decisión es donde se encuentra la cura trágica, donde se encuentra esa catarsis que Aristóteles propone y por eso posiblemente para el Estagirita sea la obra de Sófocles, el Edipo tirano, la tragedia por excelencia en su canon, ¿no? Cuando se decide entre Esquilo y Eurípides. Y bueno, ¿de qué puede servir en la actualidad conocer estos mitos, ¿no? ¿De qué puede servir saber que este Edipo tomó una decisión y por eso logró curarse? Quizás en una sociedad más sana, con individuos más sanos que puedan curarse por medio de esta anagnórisis, por medio de esta toma de conciencia a través de los mitos, que es finalmente lo que nos conforma, pues podamos aspirar a hacernos menos daño. Gracias. Agradecemos a la profesora Claudia Ramos su participación y quedan unos minutos para algunas preguntas. No sé quién quiere iniciar la ronda. Sí. Gracias. Me preocupa la idea de un canon en el mito, porque retomando dos ideas, una de Rodríguez Adrados que habla de la tragedia como debate y una idea que se utiliza en tematología sobre el mito literaturizado. Entiendo que lo que hacían los autores trágicos era retomar del mito un tema que les servía para generar una discusión en el teatro. Entonces, yo pensaría que incluso hasta Ifigenia Cabral y Alfonso Reyes estamos ante un proceso en el que el mito se va enriqueciendo, pero se va enriqueciendo en la medida en que el autor reelabora el mito para sus intereses particulares. Entonces, en ese sentido, me preocupa y quisiera preguntarle por el concepto de canon en el mito. Bueno, pensando en este fenómeno de la relectura y la reelaboración, podemos identificar tres momentos, ¿no? Tal vez el primer canon, por decirlo de algún modo, del que podemos hablar, sean las ranas de Aristófanes. Cuando se pone a concursar a los tres poetas, va Dioniso de Alades y pone a concursar a los tres poetas y gana Esquilo. Pesan los versos, los miden y ahí en esta circunstancia de lectura del mito gana Esquilo. Después, con Aristóteles, él va teorizando sobre tragedias que no vio mucho tiempo después. Seguramente él, igual que los
que Dioniso va midiendo y va pesando, y el ganador será Sófocles. Y posteriormente se da una preferencia por el público de Eurípides. Es decir, es de los tres es del que mayor obra se conserva. Quiere decir que se valoraba, se repetía, se memorizaba. Y digamos que en esta posteridad, esta recepción del imaginario colectivo, esta relectura, en este canon gana Eurípides. ¿Y a qué me refiero con canon? Por ejemplo, para seguir con Eurípides, nadie recuerda a una Medea que no haya matado a sus hijos, ella, a sus 2 hijos por venganza a Jasón. Sin embargo, sí hubo en otras versiones del mito una Medea que buscaba la inmortalidad de sus hijos y los dejó en el templo de Hera buscando que la diosa les otorgara este privilegio, y murieron de hambre. Y entonces Jasón, horrorizado, dejó a Medea. Pero esa es una versión que nadie, cuando vemos Medea, automáticamente pensamos en esta Medea de Eurípides. Y en ese sentido, su personaje, digamos, es canónico sobre la otra versión. Es por ahí. Mi pregunta va dirigida a José Saed, y es, a mí no me quedó claro cuál es el concepto o la formulación que tú hiciste de la tradición que se desprende de Ifigenia Cruel de Reyes. Si bien hablas de los autores, más bien desde la tradición clásica, con autores como los que se han citado, trágicos y demás, pasando por Goethe, pero llegando a Reyes, de ahí que nos has hablado de el intento de revalorización, por ejemplo, de parte de Paz, pero también pues resumes diciendo que hay un problema con Reyes en nuestra sociedad o en nuestro tiempo, que es que no se lee. La pregunta es, o no lo entendí bien, pero ¿cuál es esa tradición que desde Reyes se despierta? Pues, ¿cuál es la tradición que se inaugura con esa obra? Más allá de que tome pues, a los clásicos, el mito clásico como base, hablamos de la Ifigenia Cruel, sin importar aquí Eurípides o Goethe. ¿Y cuál es pues esa tradición? Es la pregunta. Bueno, gracias por tu pregunta, porque nos ayuda a esclarecer lo que creo que trate de decir, ¿no? Desde mi punto de vista, hay 2 partes del proceso de tradición en los que hice hincapié. Uno es el de mirar hacia atrás, tomar la copa. La segunda parte es la de entregarla. Justamente lo que digo es que, a pesar de lo que dice Stanton, que según él Reyes inaugura una tradición, desde mi punto de vista no lo hace. Es decir, falta esa segunda parte del proceso que no ha tomado ningún literato mexicano, y que el único que hizo verdaderamente hincapié en el asunto fue Paz. No quise extenderme en ejemplos, pero esos ejemplos se verán muy clarificados en la tarde cuando haya la representación de Ifigenia Cruel. Ahí se podrá ver un poco de ese simbolismo del que hablo. Es un poema complejo, quizá difícil de representar, ¿no? Creo que esa es otra de las razones por las que no se le ha representado mucho y por las que tampoco se le ha estudiado profundamente, porque creo que los literatos mexicanos o los críticos, la crítica de nuestra lengua, como dice Paz, no ha sabido ver la riqueza en esos símbolos helénicos, como los llama Reyes. Creo, ¿sí quedó claro?
continuando también con su intervención, si tiene tiempo y le apetece, échele un vistazo a un trabajo de Laura Monrós, mi primera doctora, que realizó a petición del grupo de investigación de Oxford, muy interesados en Alfonso Reyes y en la Ifigenia Cruel. Lo digo porque probablemente el problema sea más la dificultad de acceder, en primer lugar, a la lengua fuera de nuestro ámbito y, en segundo lugar, a las imágenes. Y por eso, claro, interesados están. Otra cosa es que lo puedan entender. Desde luego, desde luego. Sí. Sí, por eso hacía hincapié yo en lo de las herramientas, ¿no? Las herramientas para poder acceder al significado. Y con respecto a la intervención de Claudia Ramos, la quiero felicitar por su trabajo. Aunque diga muy poco de Edipo, mejor dicho, no dice nada de él, incluye a Sícoro. Cuando está hablando de Homero, hable del papirolil, al menos para decir que ahí tenemos a una madre que no sabemos cómo se llama. Nosotros modestamente, hace cosa de 30 años, pues pensamos que podría llamarse Eurigania, como pasan los años tan rápido. Cuando estudiamos aquel papiro pensábamos que podría ser Eurigania, no Iocasta ni Epicasta, es decir, la verdadera madre biológica, no la madre legal, no la esposa de Edipo con la que se casa cuando obtiene el reino, sino con la que tiene los hijos. Y en ese momento en el papiro nos encontramos con un Edipo fallecido, aunque no se diga nada de él, porque se plantea la división de la herencia. Por lo demás, me ha parecido excelente la interpretación de Sófocles, que sin duda está relacionada con el acceso al conocimiento. El acceso al conocimiento de verdad, no el que vemos, sino el que obtenemos cuando no vemos lo superficial. Bueno, volviendo a lo de Reyes, simplemente quisiera hacer mención a que efectivamente hay una proyección personal de la tragedia de Alfonso Reyes por la muerte de su padre y el exilio, que bueno, creo que se fue solo, no con la familia. En fin, esa es otra cosa. Además era muy joven cuando va exiliado a Francia a la embajada. Pero no es por allí por donde quiero abordar la duda que me quedó de tu exposición cuando hablas de que Reyes trata de evitar un fratricidio, una lucha fratricida. ¿A qué te referías? Me llamó la atención. A la Revolución Mexicana, ¿no? En la que se mataban hermanos de la misma nación. Tomando a la nación como madre. Bueno, ahora sí ya me quedó claro. Y bueno, yo quisiera mencionar también que, bueno, yo soy una gran admiradora de Reyes y él en su libro de la afición de Grecia, que recomiendo a muchos de ustedes si no la han leído porque es la mejor introducción para leer la Ilíada y la Odisea. Pero bueno, allí Alfonso Reyes dice que aunque hay pocos textos, digamos tomos completos, libros más bien, él menciona libros completos sobre cultura griega, las referencias a Grecia están a todo lo largo de su obra y bueno, abarca 26 tomos. Entonces, él empezó como un estudioso de la literatura hispánica y de allí partió ya cuando se formó el Ateneo de la Juventud para dedicarse a la lectura de los clásicos con Pedro Enríquez Ureña, al que consideraban el Sócrates del grupo, y Vasconcelos y Alfonso Caso, etcétera. En fin, que yo creo que es grandiosa la obra de Reyes y yo creo que precisamente no se lee porque él mismo era tan modesto, se ocupó tantas veces de decir que no era un especialista, aunque realmente lo era, que por eso yo creo que él solito limitó
a los investigadores a que lo consideraran como tal, pero para mí por supuesto que lo es, y quiero decir que su versión que hizo sobre la Ilíada en español es bellísima, ahí se ve la calidad de poeta que es. Yo he comparado con otras y la que más me gusta como versión al español es la de él. También muy recomendable, lo que pasa es que la muerte lo alcanzó al llegar al 10º canto y entonces pues se quedó allí. Pero está en el tomo 10 de sus obras completas. Sí, en el 19. ¿En el 19? Ah, sí, tiene razón. Bueno, y con los maravillosos grabados de Elvira Gascón, que era su amiga, pintora del exilio español también. En fin, pues yo quisiera felicitarlos a los dos, también a Claudia, me pareció muy interesante el revisar todas las versiones del Edipo. Son muy buenos trabajos, los felicito. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues agradecemos su presencia y les obsequiamos un aplauso a nuestros ponentes.